El Señor le bendiga, amados hermanos. Con alegría comenzamos el estudio del número 4 de los libros de la Torá, de Números. Esta parashá se denomina Bamidbar y el libro entero también. Su significado es en el desierto y se lee desde Números 1:1 hasta Números 4:20. Bamidbar significa en el desierto y es también, como ya dije, el cuarto de los libros de la Torá o Números. El libro comienza con el censo de las tribus de Israel y la descripción del campamento, de cómo ellos habían sido distribuidos o cómo era el orden de su posición en el campamento, ya que anteriormente pues prácticamente habitaban de forma desordenada. Pero el Señor viene y pone orden sobre los hijos de Israel. Y vamos a ver más adelante cómo ese orden ratifica la misión de cada uno de las tribus y su importancia dentro del campamento. Cada una de las tribus de Israel son importantes y forman parte del plan de Dios para que Israel sea la cabeza de naciones. Israel está seguro si está viendo hacia el centro, hacia su Dios, en donde habitaba la presencia misma del Creador, de Yahvé, como se les presentó a Israel, morando en medio de ellos. Si el Señor Yahvé no mora en medio de su pueblo, vana es todo camino y vano también es todo pensamiento de conquista. Si Dios es el que da las pautas y la dirección por medio de su Espíritu de cómo conquistar la tierra y el desierto, entonces vamos a tener el éxito esperado. Y eso es lo que pues estudiamos en el orden del campamento de los hijos de Israel. Como decía, el libro comienza con el censo de estas tribus y la descripción del campamento. Entonces, los levitas no son incluidos con las otras tribus en el censo, dado que ellos eran los responsables del tabernáculo y tenían un especial estatus en medio de la nación que veremos más adelante. La parashá o porción de estudio comienza con las siguientes palabras en Números 1 del 1 al 2. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registra los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad por sus clanes y por sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres. ¿Por qué el Señor hace eso? Quería ver cuántos estaban dispuestos para la guerra, para la conquista. Y el Señor sigue haciendo lo mismo, viendo los corazones a ver cuáles de ellos están dispuestos para conquistar lo que el Señor ha prometido, no solo a ellos, sino a todo el pueblo de Dios. Así que el libro de Números es una base o una ilustración para los creyentes, una figura más amplia de cómo crecer espiritualmente y cómo gozar un caminar más profundo. El caminar más profundo no se puede realizar si Dios no está en el centro. El protocolo del reino de Dios le fue dado a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de la entrega de la Torá, como celebramos ayer. Y ahora también, pues el día comienza a las 6 de la tarde. Ahora estamos en la fiesta de Shavuot y esta también ha sido dada en el contexto de la planificación de Dios hacia nuestras vidas y también a través del plano y diseño del tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por 3 partes, como ya sabemos, y estaba rodeado por una pared de lino y que hacía que los israelitas tuvieran una barrera para entrar
a él y definía la morada o la tierra del Señor en medio de ellos. Y alrededor de ellos, del tabernáculo, estaban cada una de las tribus haciéndose presente y mirándose a él, dándole gracias a Dios porque él habitaba en medio de ellos y era el centro de su vida, como podemos ver en esta figura. Este diseño estaba contenido en el libro de Éxodo, el diseño del tabernáculo. Ahora en Números, el Señor ordena cada una de las tribus alrededor de la presencia misma del Dios de Israel. Se les presentó a sí mismo entonces una instrucción más detallada en el libro de Levítico para que Dios acampara entre su pueblo, y allí lo que Dios requería, como hemos estudiado y acabamos de terminar el libro de Levítico, Él requería santidad. ¿A través de qué? De la obediencia a las instrucciones precisas que el Señor dictó a Moisés y que en el camino en el desierto dictaba a cada momento, haciendo 613 mandamientos o instrucciones para tener una vida buena y para ser bendecidos por el Dios de Israel, el Dios de los cielos y de la tierra, el único santo y verdadero Dios. El Señor planifica nuestro andar siempre y nuestro crecimiento de manera cuidadosa. Dios nos va poniendo en el camino la gente y aún los problemas que necesitamos pasar para poder tener un crecimiento espiritual en el camino y para poder llegar a salvo a nuestra tierra prometida. Como hemos dicho antes y lo enfoca en la celebración de Shavuot, estamos aquí como peregrinos. Necesitamos la fuerza de la Torá y la guía del Espíritu Santo para llegar a nuestro destino final, nuestra tierra prometida. Aquel día en que celebraremos la boda del Cordero con nuestro amado Yeshua, dándole toda gloria y honra a Él y recibiendo nuestra recompensa, que es morar con Él por los siglos de los siglos, bendiciéndolo, guerreando con Él en el milenio y dándole gloria y honra por el favor inmerecido de que nosotros tengamos salvación. Mediante una revelación progresiva, Él pone todo su plan en un diseño. El tabernáculo, como ya lo hemos estudiado en Éxodo, y comparte su protocolo de cómo funciona su reino, todo basado en santidad, en el libro de Levítico o Vayikra, y llamó el Señor a la santidad hacia Él. Sin santidad no puede comenzar nuestro caminar, por lo que el libro de Números, jornadas, está puesto después del libro de Éxodo, el diseño, y después del libro de Levítico, la santidad. Él hace su diseño y llama a la santidad. Entonces, ahora podemos empezar con todo nuestra mente y nuestro corazón enfocado en Él, nuestra jornada hacia lo que Él ha prometido. Una vez que se reconoce el entendimiento de lo que es santidad, entonces podemos comenzar la jornada o el caminar en nuestro propio desierto. Aunque estemos en el mismo desierto, el Señor usa diferentes personas, como decía antes, y diferentes circunstancias para que nosotros podamos llegar con bien a nuestro destino final, a la casa del Padre. El libro de Números, en él los hijos de Israel, nosotros incluimos, estamos bien equipados e informados adecuadamente por el orden que acabamos de describir, cómo caminar en santidad. La santidad es el código de comportamiento apropiado en su reino. De hecho, sin santidad nadie verá al Señor, aunque lo tenga enfrente como los israelitas. Todos los israelitas poseían ese entendimiento descrito como la espada de dos filos, el Evangelio. Pues el Evangelio, las buenas nuevas, se viene gestando desde Génesis. En Génesis se dice que la simiente de la mujer vencerá la simiente satánica con un aplastamiento de la cabeza de éste y con la herida en el calcañar. Es decir, el caminar también va enfocado en que el Mesías vendrá
hacia la tierra prometida con ellos, y en la tierra prometida ha de manifestarse ya como aquel que vencerá al enemigo. El tiempo que se menciona en el capítulo 1 es una referencia hacia el segundo año, es decir, hacia el año siguiente en que ellos fueron liberados del poder del enemigo en Egipto. Y después de ese mes de ese año han transcurrido 30 días desde que se inauguró el tabernáculo o el santuario del Señor, y ya habían celebrado su segundo Pesaj, al primero del recordatorio de su liberación y su éxodo de Egipto mediante la sangre de un cordero, como ya había dicho, que había pagado el precio de su redención. Y luego, el pueblo redimido a un año de su salida de la esclavitud, ahora está listo para ser organizado, no por los hombres, sino por medio del Señor y por medio de sus procedimientos, lo cual aseguraría un orden progresivo a la tierra prometida, a los que habían sido nombrados como los herederos, la descendencia de Abraham, la descendencia del amigo de Dios. El texto de los primeros versículos de este libro señalan el hecho de que Moisés fue instruido en el tabernáculo. Es decir, desde allí Dios le habla y le da la forma en que debían ser distribuidas cada una de las tribus alrededor del tabernáculo, el cual tenía completo permiso para entrar Moisés y oír la voz de Dios dándole instrucciones para el pueblo de en medio de los querubines. Lo anterior es una sombra del Mesías, quien tiene directo acceso al Padre Celestial y de la misma forma revela la voluntad de Dios al pueblo redimido. Nosotros, dice la palabra, que no conocemos a Dios, pero que por medio de su Hijo, Él se nos ha revelado y se nos ha dado a conocer. Dios nos revela su verdad a través de la persona de Yeshua. No necesitamos a otro más. Yeshua es completamente digno y el único que puede conducirnos al Padre. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Hebreos 3, de los versículos 1 al 6. Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, a Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Aquí hay una condición para hacer la casa de Dios, así como el tabernáculo era allá la representación de esa casa, que nosotros retengamos firmemente nuestra confianza o nuestra fe o nuestra emuná en el Dios de Israel, y eso será la gloria de nuestra esperanza. Esperamos en Él, y para mientras esperamos, la gloria de Él nos lleva hacia el lugar que está destinado para nosotros. Cada quien tiene un llamado, y ese llamado lleva a todos a la patria celestial, hacia el lugar donde realmente mora Dios. No aquí en la tierra, sino que ni los cielos de los cielos, como dijo Salomón, lo pueden contener. Luego se nos habla del censo. Debe haber muchas razones para haber tomado un censo, pero una de las principales era recaudar los fondos necesarios para mantener el servicio del tabernáculo y los sacerdotes. Y eso es menester que lo veamos, porque a veces nos hacemos los desentendidos con lo que el Señor manda. Él
instituye la iglesia, pero a la iglesia y sus creyentes, es decir, cada uno de los llamados del reino de Dios, nos corresponde mantener la casa del Señor. Dado que el tabernáculo o el Mishkan había sido finalizado, el medio shekel que estudiamos también en el libro de Éxodo era instituido para suplir los fondos necesarios para su mantenimiento. Esa necesidad de que la nación entera mantuviera el servicio del Mishkan ilustra este principio bíblico importante para todos nosotros, como lo mencioné antes. La redención es obra exclusiva de Dios. Dios no necesitó ayuda para sacar a los hijos de Israel. Solo necesitó la obediencia de ser limpios por la sangre de un cordero. Pero para el mantenimiento de la casa de Dios se necesita del trabajo cooperativo de Dios y sus redimidos, los redimidos con la sangre del cordero. Mientras Israel era esclavo en Egipto, era completamente incapaz de hacer efectiva su propia redención, es decir, de comprar su libertad. Era necesario que el pariente más cercano, el Dios de Israel, pagara el precio de redención. No había nada que Israel pudiera hacer para contribuir en su liberación. Es cierto que fue obediente en aplicar la sangre sobre los dinteles de las puertas, la sangre del Cordero que tipificaba en todos sus aspectos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestra Yeshua. Pero eso no era una contribución, aplicar la sangre en los dinteles de los puertos. Era la aceptación de lo que el Señor había provisto para llevar la liberación a cabo, un acto de fe que proclamaba la promesa de redención a través del sacrificio del Cordero Pascual, del Cordero de Pesaj. Pero una vez que Israel fue redimido de Egipto y liberado, el éxodo hacia la libertad se convirtió en una obra de cooperación entre el Señor e Israel. El Señor proveyó la libertad. Darle el corazón al Señor en cada uno de sus pasos hacia la tierra prometida era todo y completamente trabajo de Israel. Para construir el Mishkan, le fue requerido a todo el pueblo que contribuyera para su edificación. Dios hubiera podido construir el Mishkan solo y hubiera aparecido allí con su gloria de una vez, pero a él le plació que cada uno contribuyera a que el Mishkan fuera erigido y que ellos pudieran gozar de la presencia de Dios con su propia contribución. Así que damos gracias al Señor por su misericordia y amor que ha permitido que nosotros contribuyamos en el mantenimiento y el establecimiento de su casa entre nosotros. Una vez que el tabernáculo fue erguido, con el esfuerzo de cada uno de los israelitas y la dádiva buena que cada uno tuvo al disponer en su corazón darle al Señor, Dios lo llenó con su gloria. Nuestra redención, podríamos decir, nuestra justificación, fue en cada detalle la completa obra de Dios en nuestro favor, sin que nosotros contribuyésemos en nada. La palabra dice que ni siquiera andábamos buscando la salvación. Sin embargo, la otra parte, pues, era parte de los israelitas y nuestra. Como los israelitas simplemente aplicamos la sangre en la puerta de nuestro corazón, de la misma forma. Y de la misma forma también fuimos liberados del reino de las tinieblas con brazo poderoso. Pero una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, nuestro caminar con Dios y nuestro crecimiento en santidad se convierte en una obra de cooperación entre nuestra alma que se va renovando poco a poco, rindiendo nuestra voluntad al Padre y la guía del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a pagar el medio shekel de su redención y ser apartados como el primogénito de Dios para ser el hogar de su habitación. Estamos dispuestos a darle nuestro medio shekel al Señor, nuestra contribución, nuestra forma de decir: Señor, aquí estamos, que nuestra vida ha sido redimida
es completamente obra tuya. Pero que nosotros caminemos contigo va a requerir de nuestro esfuerzo y de nuestro amor hacia ti, obedeciendo tus mandamientos. Así que el Señor nos permite que podamos vivir para Él en santidad y en toda buena obra para la gloria de su nombre. Y luego tenemos el orden del campamento que tenemos aquí. El Señor da, como decía anteriormente, las instrucciones para que Él pueda morar en medio. Él debía ser el centro, así como el centro sigue siendo el mismo, con Yeshua en medio también y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Pero el orden no es donde nosotros nos queremos poner, sino donde Dios nos pone para conquistar la tierra y para vencer a nuestros enemigos. Entonces, aquí tenemos a Él en el centro, con todos los levitas, las tribus de levitas, o los clanes de los levitas, alrededor del tabernáculo, y también la morada de Moisés y de los sacerdotes. Entonces, tenemos al Señor como el centro, a Moisés y los sacerdotes del lado oriente, y allí podemos ir viendo cómo el Señor pone a 4 jefes en cada uno de los puntos cardinales del campamento. Por ejemplo, al oriente pone a Judá, y Judá, como ellos van caminando hacia el oriente, es el que lleva el camino hacia la conquista. Judá, si recordamos, es o significa alabanza. La alabanza precede a la conquista. Sin alabanza y sin darle la gloria a Él, pues no vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Con Él va Isaacar y Zabulón. Isaacar y Zabulón. Zabulón quiere decir, si recuerdan, mi honor. Allí se alaba y se le da el honor al Señor, y es así como la conquista es completa. Luego, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, tenemos a Rubén, el primogénito, junto con Simeón y Gad. Estos están guardando, o Dios está guardando, parte de su campamento del lado sur a través de estas tribus. En el lado del occidente tenemos a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Todos ellos si queremos verlo así, descendientes de Raquel, porque Efraín y Manasés son los hijos de José, y Benjamín es el hijo menor de la mujer más querida o la preferida de Jacob, y allí podemos ver cómo Dios del lado occidente protege el campamento con estas 3 tribus, siendo Efraín, o aquel que representa a las naciones. Efraín siempre es como el representante de las naciones, porque es mitad egipcio y mitad hebreo. Pues lo tenemos como el representante de las naciones que también son adheridas al pacto, y confirmando la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y por último, en el lado norte tenemos a Dan, justicia, junto con Asher, alegría, y Neftalí. Y allí entonces tenemos a todo el tabernáculo rodeado por el Señor. Adelante también iba, dice la Biblia, específicamente basado en un midrash de Pablo, que lo repite en una de sus cartas. Dice que allí iba siguiendo la peña de Oreb, ¿verdad? Y la peña de Oreb era Cristo, la roca que lo seguía, y la roca era Cristo.
Así que siempre Cristo era el que lideraba la entrada a la tierra prometida, proveyendo el agua necesaria para que ninguna de las tribus pudiera tener sed. Así que en la marcha de los campamentos vemos a cada uno de los jefes de los campamentos y volvemos a relacionarlos. Me encantó esta relación que se hace con cada una de las tribus y su significado. Por ejemplo, al lado, como ya dijimos, oriente, tenemos a Judá liderando por medio de la alabanza, y se relaciona con el libro de Mateo alabando al Hijo del Hombre, y está en el este. Rubén significa he aquí un hijo, y Lucas da a conocer al Hijo de Dios, y está en el lado sur. Efraín, y quiere decir el que es muy fructífero, él me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, representa a Marcos y el Evangelio de Marcos, y está al oeste. Y por último, Dan, el que juzga. Dios juzga al pecado por medio de la muerte del Cordero, y está al lado norte. Esto no tiene ninguna base bíblica, pero quiere representar cada uno de los 4 evangelios que anuncian al que marcha entre los campamentos, a Yeshua, el Mesías. Y nosotros tenemos a Yeshua dando siempre la guía para seguir adelante por medio de su Espíritu Santo. Bueno, el tabernáculo, como ya dijimos, era el centro de la caravana con sus respectivos tribus, como ya lo hemos estudiado en cada uno de los costados. Pareciera que por el orden de las tribus que rodeaban el campamento, que estaban guardando ellos a el Mishkan y la presencia de Dios. Pero con esta visión entonces se tiene un problema, puesto que Dios ha demostrado en todos los otros libros que ya hemos estudiado en la Torá, es decir, en Génesis, luego en Éxodo y después en Levítico, que acabamos de finalizar, que Dios es el que protege a Israel y no Israel el que protege a Dios. Pero la protección no viene por rodear el perímetro para mantener al enemigo fuera, sino que la protección viene por la habilidad dada por Dios de Israel en conquistar la victoria sobre su enemigo, pero viendo hacia el centro. Nuestra mirada tiene que estar arriba, y en este caso tenía que estar en cada uno de los costados, dándole la gloria y conquistando la tierra para Dios mismo. Mientras Israel mantuviera su fe en Dios y le diera el foco central de su existencia, sería victorioso. Solo cuando Israel veía hacia afuera, hacia las otras naciones, en busca de su protección, era cuando era presa de sus enemigos. La aplicación espiritual pues es obvia con esto. Dios habita entre nosotros para darnos fuerzas para combatir a nuestros enemigos, y de esa forma aseguramos nosotros nuestra victoria. Él nos protege de encontrarnos con los enemigos. Él no nos protege de encontrarnos con nuestros enemigos. ¿Qué estoy diciendo? Pues sí, porque siempre vamos a encontrarnos con enemigos. Es parte del proceso de nuestra formación. De aquí en adelante, como hemos estudiado en toda la Biblia, cuando conocemos a Dios, vamos a ver que nuestros enemigos se van a oponer, y Dios no nos va a quitar de en medio. Siempre nos va a acompañar para vencerlos, pero no los va a quitar de en medio. La palabra dice que Él adiestra nuestras manos para la guerra. Entonces permite que nuestros enemigos se nos pongan enfrente para que nosotros podamos aprender y ser diestros en vencerlos hasta que lleguemos a nuestro destino final. Dios nos ofrece su armadura y la presencia de Yeshua en nuestra vida para poder manejar con habilidad la espada del Espíritu. Nos hace tensar el arco para ser nosotros victoriosos en medio de la oposición que vamos a tener siempre en nuestra vida hasta llegar a nuestro destino final. Por lo tanto, Dios nos está llamando ahora a ser esos guerreros que ponemos la confianza en Dios.
Pero ¿cómo? Viendo hacia el tabernáculo, viendo hacia el Mishkan, viendo hacia el lugar santo, dándole toda la gloria a Él y conquistando cada uno de los que se ponen en nuestro camino para la gloria de Dios Padre. Mientras tanto, crecemos en habilidad para guerrear y en santidad, en agradecimiento por aquel que todo el tiempo nos da la victoria. Sea dada la gloria al Señor y la honra a aquel que siempre nos protege si nosotros miramos hacia Él. El Señor los bendiga, los cuide y les dé toda la victoria para esta semana por medio de su Espíritu Santo. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Redentor, Yeshua el Mesías.